Buenas tardes. Vamos a explicar en esta presentación un nuevo tipo de funciones que son las denominadas funciones definidas a trozos o funciones por partes. En realidad, primero debemos recordar que como estamos trabajando con una función, se sigue cumpliendo la definición de función. Recordemos que eh, una relación es función cuando a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el codominio. ¿Qué particularidad tienen este tipo de funciones? Bueno, como lo dicen ahí, es que la función se comporta de distinta manera según el intervalo del dominio que se esté considerando. Por ejemplo, estos ejemplos, aquí presentamos tres ejemplos de funciones por partes. A primera vista, uno ya observa una diferencia en la manera de presentar este tipo de funciones a las que hemos venido trabajando hasta ahora. En realidad estas funciones tienen dos partes, las tres propuestas en estos ejemplos, pero existen funciones con tres comportamientos diferentes o tres partes diferentes, cuatro, cinco, etc. Miremos el primer ejemplo. La función f de x es igual o se comporta como x siempre que x sea un número mayor o igual que 0 y se comporta como menos 2x más 1 siempre que x sea menor que 0. Aquí a la derecha de la expresión o fórmula de la función están los intervalos del dominio. F de x entonces se comporta como x siempre que x sea un número positivo o nulo y siempre si es x un número negativo se comporta como menos 2x más 1. Fíjense ustedes que si hablamos de todos los números reales, positivos o nulos, y todos los números negativos, en definitiva el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. G de x, a pesar de tener una forma diferente, fíjense que el dominio, la primera parte de la función que responde a un comportamiento constante, la función vale constantemente 2, es para todos aquellos valores de x que son negativos, menores que 0, y se comporta como una función lineal creciente, 3x menos 1, siempre que x tome un valor mayor o igual que 0. En definitiva, el dominio de esta función también es el conjunto de todos los números reales. No sucede lo mismo con la función del tercer ejemplo. Se comporta como una función lineal constante, 3, siempre que x toma valores menores que 1, y como la función creciente lineal, un medio de x si x es mayor que 1. Observan ustedes que ninguno de estos dos intervalos considera al número 1, es decir, el dominio de esta función serían todos los números reales excepto el 1. Pero veamos ahora de qué manera se pueden presentar estas funciones, como cualquiera de las funciones que hemos venido trabajando hasta ahora, por una expresión algebraica o fórmula, mediante una tabla de valores o por una gráfica. Veamos un ejemplo entonces, donde mencionamos estas tres formas, ponemos en relieve estas tres formas de presentar a la función. Por una fórmula, que en este caso sería la propuesta en el primer ejemplo, una tabla de valores y su representación gráfica. Es importante tener en cuenta que estas tres formas de presentar a la función están hablando de mostrar de diferente manera, pero a la misma función. Entonces, las tres deben decir lo mismo. ¿Qué significa esto? Que lo que dice la fórmula tiene que ser exactamente igual a lo que dice la tabla de valores e exactamente igual a lo que vemos en la representación gráfica. Bueno, ¿cómo construimos la tabla de valores? Por lo pronto, de la misma manera que la construimos para cualquier función. Seleccionamos algunos valores de su dominio, cualesquiera, y luego calculamos los valores de la función para esos valores seleccionados de x. Fíjense ustedes que acá es importante tomar valores reales que sean mayores o iguales que 0 y otros que sean menores que 0. Así vamos a obtener las dos partes de la función.
La tabla es única porque la función es una sola. Solo que cuando tomemos valores mayores o iguales que 0, vamos a calcular el valor de la función en esta primera parte de la fórmula. Y cuando tomemos valores menores que 0, es decir, valores negativos, vamos a calcular los correspondientes valores de función en la segunda parte. Dicho esto, pensemos, menos 3, menos 2 y menos 1/2 son todos valores menores que 0, es decir, que para calcular el valor, lo que vale f de x en correspondencia a menos 3, menos 2 y menos 1/2, vamos a reemplazarlos en esta segunda parte. Aquí tienen las cuentas hechas. Es decir, f de menos 3 será igual a menos 2 por menos 3 más 1, 7. F de menos 2 lo volvemos a reemplazar en la segunda parte de la función porque menos 2 pertenece a este intervalo. ¿A cuál? Al de los x negativos, al de los x menores que 0. F de menos 1/2 también en esta misma parte. Pero cuando tomamos estos tres valores, 0, 1 y 2, adviertan que son valores que pertenecen al primer intervalo, a los x positivos o nulos. Entonces, para calcular el valor de la función, reemplazamos en x, es decir, f de 0 es igual a 0, f de 1 vale 1, f de 2 vale 2. ¿Por qué? Porque la fórmula de la función me dice que siempre que x tome un valor mayor o igual que 0, el valor que toma la función en correspondencia con ese x es el mismo que el valor de x. Ahora nos queda llevar esos puntos, cada renglón de la tabla es un punto del plano, llevarlos a los ejes cartesianos x, y. Fíjense, cuando x vale menos 3, la función toma el valor 7. Cuando x vale menos 2, la función toma el valor 5. Cuando vale menos 1, el valor 3. Menos 1, el valor 3, pero no está calculado acá. Nosotros pusimos 1/2. Para menos 1/2 vale 0 acá. Cuando x vale 0, vale 0, vale 1, vale 1, y cuando x toma el valor 2, vale 2. Fíjense ustedes que estos valores, los mayores o iguales que 0, quedan representados en esta parte de la gráfica. Y para los menores que 0, en esta otra parte. Adviertan ustedes que la función f de x tiene dos comportamientos. Se comporta como una función lineal decreciente siempre que x tome valores menores que 0. Lo que dice la tabla es eso, y lo que dice la tabla de valores también. Y siempre que x tome valores mayores o iguales que 0, se comporta como esta función lineal creciente x. La gráfica dice lo mismo. Solo deberán tener en cuenta que en la división de comportamientos, es decir, en 0, porque hacia la derecha se comporta de una manera, hacia la izquierda, de otra, hay que tener en cuenta dónde hago el puntito relleno y dónde el vacío. ¿Por qué? Porque si yo relleno los dos puntos en 0 y en 1 del eje Y, lo que grafiqué no sería una función, porque estaría diciendo que cuando x vale 0, toma dos valores la función, 0 y 1. Y eso no es cierto. Fíjense en la tabla, cuando la función vale 0, cuando x vale 0, la función vale 0. Y lo mismo dice la fórmula. Así que relleno el puntito, que es el que corresponde a la función. Y el otro, este, que está acá, en 1 de Y, ese va vacío. ¿Sí? Ese es el que va vacío. Y el que va relleno, el que corresponde al valor 0. Miremos otro ejemplo. El ejemplo es el segundo dado, que dice que la función se comporta como una función lineal constante 3 siempre que x tome valores menores que 1. Esta es la división de comportamientos estaría acá en 1. Hacia la izquierda de 1, una función constante, una función que constantemente vale 3. Fíjense, para 0 vale 3, para 1 vale 3, para menos 1 vale 3. Eso para los valores que elegí en esta tabla. Y la función se comporta como menos x más 1 siempre que x tome valores mayores o iguales que 1. En 1, la función vale 0.
porque si reemplazo menos 1 más 1 es 0. Entonces, ese es el puntito que va relleno, donde está el igual a 1. Y para los menores que 1, acá va el puntito vacío en correspondencia a ese valor de x, porque no es el que toma la función. Cuando x vale 1, la función vale 0. Y les dejamos acá al final 3 funciones para que ustedes puedan, 3 funciones por parte para que ustedes puedan construir su representación gráfica. Bueno, muchas gracias.